Bienvenidos. Y hoy cambiamos de capítulo. Ya terminamos con el capítulo 21 de Génesis, así que pasamos al capítulo 22. Y puesto que cambiamos de capítulo, es necesario que antes de entrar a ver de manera pormenorizada el contenido de lo que dice el texto del capítulo 22 y las enseñanzas recogidas en el texto, pues he visto conveniente hacer una introducción al capítulo. Por eso, el tema bajo el cual vamos a abordar el capítulo en esta tarde es una introducción a Génesis 22 a la luz de los sacrificios humanos en la antigüedad. Este va a ser el tema que nos va a ocupar en esta tarde. Es un pasaje conocido, quien más, quien menos conoce lo que ocurrió en este capítulo, pero a la vez también es un pasaje muy desconocido. Hay varios elementos que intervienen y que nos afectan generalmente en detrimento del texto, de la comprensión correcta del texto bíblico y, por tanto, de la interpretación que hacemos del texto. Así que antes de ver qué prejuicios de alguna manera suelen estar en el lector de Génesis 22, vamos a leer el texto para recordarlo y ya luego sí, pues vamos a ver esos prejuicios que tenemos. Dice así, Génesis 22, empezando en el versículo 1. Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y dijo, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Antes de continuar, estoy leyendo de Reina Valera. Seguramente otras versiones, otras traducciones bíblicas dicen cosas diferentes. Como he dicho, hoy no vamos a entrar a analizar de manera pormenorizada el texto, pero cuando lo hagamos veremos que en el texto hebreo se emplean otros términos de los que han sido traducidos en algunos de los versículos. ¿De acuerdo? Entonces simplemente es hacer una lectura para todos juntos en este momento tener fresco el texto. Así que dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto, se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Hasta aquí. Vamos a dejar a los sobrinos de Abraham para otro momento. El texto que vamos a trabajar en principio va a ser este. Y aquí lo que tenemos es lo que os pasé a lo largo de la semana, que es el primer prejuicio, que tiene que ver con las imágenes. Ya apunté la vez pasada que la imagen que nos hacemos de los personajes, de los relatos, de los acontecimientos, nos llevan a interpretar esos acontecimientos, esos relatos, y por lo tanto nos afectan a nuestra teología, el entendimiento que tenemos de lo que dice la Biblia, y por tanto nuestra manera de vivir. En este caso, en general, hablo en general, siempre hay excepciones, por supuesto, pero en general, el lector de Génesis 22 tiene un cuadro pintado en su cabeza de lo que sucedió en este momento. Voy a compartir pantalla, así lo vemos. Voy a compartir algunas imágenes. Bien, estáis viendo en pantalla un cuadro de Caravaggio, pintor italiano de la época del Barroco, donde este pintor representa pues la escena del relato bíblico que nos ocupa. Si os fijáis, el cuadro es muy parecido a otro que os pasé, que ahora veremos, que es de Rembrandt, también de la misma época. Y aquí aparece... ¿Sí? ¿Podéis cerrar los micros, por favor? ¿Hay alguien que tiene micro ahí? Vale, muchas gracias. Entonces, aquí está representada la escena del sacrificio de Isaac. Y como veis... Eli, estás activando el micrófono sin querer. Te lo he silenciado, ¿de acuerdo? Volvemos. Aquí está la escena. Entonces, como veis, pues hay bastante dramatismo en esta escena. De hecho, es una parte de las características de este estilo pictórico. Y además juegan con la técnica del claroscuro, que es esta técnica donde hay zonas con mucha oscuridad y resalta la luz, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, tenemos a Abraham. Obviamente, Abraham no era así y obviamente no estaba vestido de esta manera, tampoco Isaac. Esto forma parte de los parámetros, de los cánones de belleza de la época. Si os fijáis aquí, hay una construcción que dudo mucho que estuviera en el Monte Moria. Aquí también tenemos unas casitas. Entonces, obviamente, el artista está plasmando una escena, pero con los cánones de la época. Y si os fijáis, quiero que veáis esta escena donde el rostro de Isaac es muy dramático. Está casi resistiéndose al sacrificio. Por aquí asoma el carnero. Luego tenemos a Abraham ya a punto de degollar a su hijo, con el cuchillo en mano, y el ángel deteniendo a Abraham, agarrándole por la mano. Luego todo es muy dramático, muy teatralizado. Esto se parece también a la siguiente imagen, que este es el cuadro que os pasé, de Rembrandt. Si os fijáis, de nuevo tenemos a Isaac muy blanquito de piel, muy blanquito. Este no había tomado el sol todavía. Y tenemos de nuevo a Abraham, cuchillo en mano, que se le cae porque el ángel interviene agarrando el brazo. Y si os fijáis, pues Abraham está doblando la cabeza de Isaac hacia atrás y todo pues de manera muy dramática. Hay también otra escultura, no quiero detenerme mucho ahí, pero por ejemplo esta escultura del sacrificio de Isaac, de Alonso Berruguete, un artista español de la misma época también, pues plasma de nuevo la escena
Y si os fijáis, he puesto aquí los rostros un poco más grandes para que veáis que están cargadas de emoción, cargadas de dramatismo. Y estas son las escenas, o muy parecidas a estas, con las que se suele leer el relato de Génesis 22. Entonces, llegamos a Génesis 22 y nos imaginamos que lo que ocurre es algo parecido a esas pinturas, a esos cuadros. Pero esto no se corresponde de ninguna manera al texto bíblico. No se corresponde en cuanto a cánones de belleza, eso para empezar, pero es que tampoco se corresponde en lo tocante al contenido del texto. En ningún momento dice que Abraham levantase el cuchillo para matar a Isaac. Isaac, de hecho, no ve el cuchillo en ningún momento del relato. El ángel interviene antes de que Abraham vaya a degollar al hijo. El ángel interviene cuando Abraham va a tomar el cuchillo para hacer lo que hemos visto en estas escenas, pero en ningún momento se acerca al hijo para degollarlo. Esto no es lo que dice el texto bíblico, y el ángel, la manera de detenerlo, no es agarrando a Abraham por la mano. El ángel dice que le grita desde los cielos: Abraham, Abraham, detente, no hagas nada. Y Abraham se detiene, pero es escuchando sencillamente la voz del ángel. Si nos damos cuenta y leemos el texto, el relato de Génesis 22, de una manera, yo creo que hasta haciendo un esfuerzo por quitar esas imágenes que tenemos de lo que pasó, nos daremos cuenta que es un capítulo muy aséptico. Es decir, no hay emociones, no se describen emociones en el texto. No sabemos qué estaba sintiendo Abraham, porque el texto no lo dice. Así como en el capítulo 21 estuvimos viendo que, por ejemplo, la petición de Sara hecha a la sierva y a su hijo, dice que esa petición pesó mucho a ojos de Abraham, y estuvimos trabajando con esa emoción. También otros capítulos nos apuntan a que los personajes sintieron algo, como por ejemplo Caín, después de que su sacrificio no sea recibido por Dios, dice que decayó su semblante, que se enfadó mucho. Y ahí tienes una emoción, pero en el capítulo 22 de Génesis no hay ninguna emoción escrita. No solo eso, sino que además de ser un texto aséptico, también es un texto muy parco en palabras. Hay más silencios que conversaciones, y las palabras que hay, todo y que son muy importantes, son muy escasas, salpicaditas por el relato. O sea que prácticamente no hay, lo que hay son acciones que giran en torno al sacrificio de Isaac, el sacrificio que va a llevar a cabo Abraham. Luego, la tentación, cuando llegamos al capítulo 22, es hacer lo mismo que hicieron estos artistas del barroco. Es imaginarnos lo que pudieron sentir los personajes del capítulo. Imaginarnos una escena más dramática de lo que estaba siendo para los personajes. Pero si nos damos cuenta, después de que Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo, Abraham no intercede por la vida de Isaac. No pregunta: oye, ¿por qué me pides la vida? No, no hay ninguna más que ves a Abraham obedeciendo esa orden sin ninguna expresión de Abraham, sin ninguna emoción. Ves a Isaac, que lo único que hace es preguntar por un cordero, pero no sabes qué está pensando. Él le extraña: no hay cordero, y luego es una respuesta de Abraham que puede ser entendida como una evasiva. Ya trabajaremos con ella en su momento, pero Dios se proveerá. Isaac se conforma con el Dios se proveerá. Luego Abraham llega, ata a su hijo, lo pone encima del altar, y no vemos a un Isaac preguntando qué está pasando, no lo vemos luchando, no vemos resistencia de ningún tipo. Luego es un Isaac pasivo que está aceptando lo que está sucediendo. Luego es un relato, como he dicho, sin emociones. No sabemos lo que les pasa por la cabeza a los personajes, y la tentación
a la hora de afrontar este relato es imaginarnos qué están sintiendo y llenar esos vacíos con lo que nosotros sentiríamos si estuviéramos en su lugar. Y luego decimos, no, Abraham pensó así, o se sintió de esta manera, o Isaac pensó de aquella otra. Pero lo que estamos haciendo es trasladar cómo nosotros nos sentiríamos en su lugar. Pero no estamos siendo honestos con el texto, porque el texto no nos da indicios de lo que están sintiendo. A lo sumo, podemos alguna pincelada de lo que pensaba Abraham. Ya trabajaremos en su momento con eso. Pero es un texto donde no hay emociones. Y, por lo tanto, de nuevo, esos cuadros que tenemos en nuestra mente muchas veces nos llevan a deformar el texto y ya no entenderlo como su escritor y su autor, que es Dios, quiso que lo entendiéramos. Por lo tanto, hemos de nuevo dejar a un lado las imágenes que podamos tener, si es que las tenemos, dejarlas a un lado para entender el texto. Otra cosa que suele estar, y hablo a nivel general, por el contexto del que más o menos todos en mayor o menor medida formamos parte, es el contexto cristiano y la interpretación cristiana de este texto. Por eso os pregunté que cuál creíais que era la enseñanza más importante del capítulo, porque también eso es un prejuicio que pesa a la hora de interpretar y a la hora de entender este texto. Generalmente, y hablo general, siempre vuelvo a insistir, hay excepciones, no todo el mundo piensa de esta forma, pero en general el peso del texto se pone en dos puntos muy específicos, muy concretos. El primer punto sería la obediencia incondicional de Abraham, que está dispuesto, incluso es tan obediente, es tan fiel a Dios, que está dispuesto a entregar lo más preciado que tiene, que es la vida de su hijo. Luego vemos ahí la fe, la obediencia de Abraham, que cuando es probado, oye, sin protestar, sin preguntar, se dirige al lugar indicado y una vez allí, pim, pim, arregla todo y está dispuesto a sacrificar a Isaac. Y ese es uno de los temas más importantes y que más enfatiza en la enseñanza de este capítulo. El segundo, pues es una interpretación cristológica, puesto que aparece un carnero que Abraham usa como holocausto en sustitución de Isaac, se dice, ahí tenemos a una figura, un símbolo que representa el sacrificio de Jesús, el Mesías, por nosotros. Él tomó nuestro lugar en el madero y ahí el carnero está prefigurando a ese Jesús que muere. Y por lo tanto tenemos una interpretación cristológica que por otra parte hay que revisarla también. Hay que revisar, hay que ver si esa cristología está presente o no en el texto y si está presente, de qué manera está presente. Entonces hay que ver qué representa el carnero, si es que representa algo. Y algunos os tengo mareados con el carnero. Nos queda unos cuantos sábados antes de llegar. El carnero es un símbolo, pero hay que ver de qué. Si es un símbolo de Cristo o es un símbolo de otra cosa. Entonces, esos dos temas también están presentes, o pueden estar presentes, a la hora de leer el relato y también afectan a nuestra manera de entender, a nuestra manera de interpretar y a nuestra manera de enseñar a otros el texto y de vivirlo nosotros, de vivir la enseñanza que hay aquí. Luego es muy importante, y esto es lo que me gustaría que ocurriese en esta tarde, que de alguna manera dejemos eso a un lado y veamos si es posible entender el texto de otra manera. Por eso os decía que la exposición de hoy nos va a dejar indiferentes. Es muy difícil, en el contexto cristiano, al menos de donde venimos, que alguien hable de Génesis 22 sin mencionar algunas de las cosas que he dicho. Pero creedme que es posible. Ya os adelanto que Génesis 22, el propósito es otro
distinto a los que he mencionado. Así que vamos a ir adentrándonos en ello. Puesto que el tema central de este capítulo es el sacrificio de Isaac. Todo lo que ocurre, si hay algo que sea lo que motive todo lo que ocurre aquí, es el sacrificio de Isaac. Dios le pide a Abraham que entregue a Isaac. Abraham hace ese viaje hasta el lugar que Dios le indica porque tiene que entregar a Isaac. Suben a la montaña, prepara todo lo que... porque Isaac tiene que ser sacrificado. El ángel aparece para detener ese sacrificio. El carnero actúa como sustituto de Isaac. Luego, todo lo que ocurre aquí gira en torno al sacrificio de Isaac. Por tanto, estamos ante el tema de los sacrificios humanos. Isaac era un sacrificio humano pedido por Dios. Y este es el tema de Génesis 22. Luego, para entender Génesis 22, es necesario que entendamos no qué pensamos nosotros de los sacrificios humanos, sino qué pensaban aquellos en la antigüedad a los que iba dirigido Génesis 22. Y por lo tanto hay que irse, es imprescindible irse al contexto cultural y partir de las premisas que tenían en la antigüedad acerca de los sacrificios humanos. De ahí el tema de hoy, Génesis 22 a la luz de los sacrificios humanos en la antigüedad. Y vamos a ver de manera especial el antiguo Medio Oriente, que es el contexto próximo a nuestro texto, Génesis 22, y de manera concreta, dentro de ese antiguo Medio Oriente, aunque haré algunas menciones a otros lugares de manera previa, pero en ese contexto del antiguo Medio Oriente vamos a ir al Israel preexílico. El Israel preexílico es el pueblo de Israel poquito tiempo antes de que Dios se lo lleve al exilio. ¿Qué ocurría en Israel? ¿De acuerdo? Porque también esta práctica se dio, la práctica de los sacrificios humanos. Entonces vamos a empezar por ver los sacrificios humanos en el antiguo Medio Oriente. Antes de eso, vamos a definir, no obstante, qué es un sacrificio humano o bajo qué premisa, bajo qué definición tenemos que entender lo que son los sacrificios humanos. Un sacrificio humano es la ofrenda de una o más personas a una deidad. Y podemos entender, en este caso, deidad como aquel ser sobrenatural que está en una esfera que no es la nuestra, como al rey o la reina, porque en la antigüedad los reyes eran entendidos como dioses, ¿de acuerdo? O al menos como representantes de los mismos. Tenemos el caso de Faraón, de Nabucodonosor, tantos otros que han aparecido, ¿verdad? Entonces había gente que cuando el rey o la reina moría, se inmolaban, se sacrificaban para acompañar al rey o a la reina en el más allá. Eso también era un sacrificio humano. Y normalmente todo eso iba acompañado de un ritual, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de los sacrificios humanos, decir que se practicaron a lo largo y ancho del mundo antiguo. Probablemente los primeros pueblos que puedan venir a la mente sean, por ejemplo, los mayas o los aztecas. Todos tenemos la imagen de esas pirámides escalonadas y en lo alto de la pirámide, pues esos jefes tribales o esos chamanes con ese plumaje llevando a cabo sacrificios humanos y derramando sangre, a veces de prisioneros de guerra y otras veces de personas del pueblo mismo, que eran sacrificadas a los dioses con la finalidad de obtener algún bien de los dioses. Normalmente era pues que impidiera algún desastre natural, que proveyera lluvias, etcétera, etcétera. Entonces, o era para detener el enojo de los dioses, o era para atraer el favor de los dioses. Pero no son los únicos. Esos casi que los tenemos más estigmatizados, pero dentro de lo que son los pueblos mesoamericanos, pues tenemos los olmecas, que es otro pueblo también que llevó a cabo sacrificios humanos, y tenemos el imperio de Teotihuacán, que hace poco además coincidió que vi un documental en televisión que también llevó a cabo sacrificios humanos y se han encontrado cadáveres
con indicios, porque hay puntas de flecha, que esos hombres, mujeres, fueron sacrificados en pro de los dioses con tal de que mandaran lluvias, y se encuentran en lo que son cenotes, que son como depósitos de agua, agua natural de la lluvia, y para que los dioses mandaran lluvia se ofrecían a personas para traer ese favor de los dioses. Luego resulta que llegó la sequía, así que entre que los que se cargaron ellos y la sequía, pues la civilización se extinguió. Pero luego tenemos las civilizaciones andinas, los incas, los paracas, los chimús. Hay cantidad de pueblos en todo lo que es Centroamérica y Sudamérica que practicaron y llevaron a cabo sacrificios humanos. En China también hay excavaciones arqueológicas donde se han encontrado restos de esqueletos, de cadáveres que han sido sacrificados. En China hay bastantes otros pueblos, los vikingos, llevaron a cabo también sacrificios humanos, habitualmente de los prisioneros de guerra, los sacrificaban a sus dioses. Entonces todo el mundo antiguo es una práctica muy extendida, era una práctica habitual, podríamos decirlo así, y no nos vayamos tan lejos, porque en las Islas Canarias, esto es un ejemplo que quería mencionar porque está aquí muy cerquita, nos toca muy de cerca, los guanches de Tenerife, que son los aborígenes, el pueblo aborigen de la isla, también practicaban los sacrificios humanos. El historiador, y esto lo leo tal cual, el historiador canario Juan Betancourt, en su obra, una de sus obras más importantes, que es la historia del pueblo guanche, dice lo siguiente: cierto día del año que fijaban para el solsticio de verano, es decir, para San Juan, por la punta de la Rasca, que es una zona de la isla, donde hay un acantilado hacia el mar, dice que por la punta de la Rasca tiraban al mar a un niño vivo en el momento de salir el sol, disputándose las madres el honor de preferencia. O sea que ahí había madres peleando, como en las rebajas, pero para que su hijo sea el elegido para lanzarlo al mar. Luego, este comentario de este historiador lo quería rescatar porque nos muestra un factor que muchas veces nosotros no tenemos cuando pensamos en los sacrificios humanos, y es que en la antigüedad, además de ser una práctica habitual, era visto en algunos contextos como un honor, como un privilegio, sacrificar a los hijos a los dioses. Era un acto de adoración, era la manera en que los pueblos antiguos entendían que servían a sus dioses. Nos parezca lo que nos parezca a nosotros. No estoy haciendo un juicio de valor. No estoy diciendo si eso está bien o eso está mal. Estoy diciendo lo que esos pueblos en la antigüedad pensaban. Para ellos estaban adorando a Dios. Era un acto de devoción. Casi de los mayores actos de devoción a su Dios. Mi Dios requiere esto de mí y yo estoy dispuesto a entregarlo. Entonces, en la antigüedad no solo era normal, no solo era una práctica habitual, sino que en algunos contextos era un honor y un privilegio. Así que es una práctica extendida y de manera especial nos vamos a ir yendo hacia el mundo del antiguo Medio Oriente, y para ello voy a compartir de nuevo otra imagen, porque en Egipto tenemos, esta es la imagen de antes, que también ocurrían se llevaban a cabo estas prácticas, sobre todo en lo que es la primera dinastía. Tenemos aquí una reproducción de la tablilla de Ger, que fue encontrada en Sáqqara, en Egipto, y es una etiqueta de marfil. Esto obviamente es un dibujo de lo que hay representado en esa etiqueta, del reinado de Horus de Ger, mostrando una escena de sacrificio humano en lo que parece un contexto ritual. Y el sacrificio lo tenemos aquí en la fila superior derecha, es este dibujito de aquí. Espero que lo podáis entender. Este sería el sacrificado, si lo veis, y este es el que lo sacrifica. Aquí hay como una especie de recipiente, probablemente pues lo estaba extrayendo sangre, para ofrecerla al dios que tenemos aquí. Y aquí veis como una especie de procesión,
Por lo tanto, todo apunta a que esto es un contexto ritual donde se está ofreciendo un sacrificio humano al dios. Y esto es Egipto. Quiero rescatar especialmente esto y el contexto del antiguo Medio Oriente porque es el contexto del pueblo de Israel. Recordemos que Israel, como pueblo, se forma en Egipto. Lo que llega a Egipto son 70 familias, más esclavos, llega un buen número de gente, pero 70 familias que son Jacob, sus hijos y los hijos de los hijos, y esas familias empiezan a crecer dentro de Egipto. Y es en Egipto donde tienen lugar este tipo de prácticas. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos entendiendo el contexto en el que Israel crece. Otro ejemplo que quiero que veamos de manera especial es este. Esto es una especie de plano de lo que se llamó la Gran Fosa de la Muerte. Esta fosa fue encontrada, podéis leerlo aquí, esta fosa fue encontrada en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, en el actual Irak, y data del 2500 a.C. Si recordáis, Abraham, el personaje de Génesis 22, era de Ur de los Caldeos. Era de Mesopotamia, era justo de la zona donde se encuentra este hallazgo. Que fue, y aquí lo pone, entre 1928 y 1929, el prestigioso arqueólogo británico Leonard Woolley y su equipo descubrieron 450 tumbas, entre ellas la de los reyes de Ur y esta fosa que bautizaron la Gran Fosa de la Muerte. El motivo, allí tenéis la fecha también, en el 2500 a.C. aproximadamente, el motivo de que esta fosa fuese llamada así es que se descubrieron, además de otros objetos, que había arpas y algún otro que veremos con detalle, porque tiene mucho que ver con la historia de Génesis 22, pues había los cuerpos de 74 individuos. Había 6 hombres, que son estos de aquí, esta era la entrada a esta fosa. Estos eran hombres, que estaban vestidos como soldados, y el resto eran mujeres, al parecer damas de la corte, que, como he dicho antes, se habían enterrado frente a la tumba del rey. Entonces los cadáveres aparecieron con los brazos doblados, si os fijáis, tienen aquí los brazos, las piernas dobladas, y aparecieron, porque están llevándose las manos a la boca, junto a cada uno de los cuerpos se descubrió una copa. Por lo tanto, es probable, según dice este mismo arqueólogo, Leonard Woolley, que ingirieran algún tipo de veneno y pues se pusieran en esta postura fetal para morir. Luego fue una inmolación, probablemente en motivo de la muerte de sus reyes. Pero esto también es un sacrificio humano, y es curioso que es un sacrificio humano en el contexto y en la tierra de Abraham, Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Hablamos de pueblos vecinos, Egipto, Mesopotamia, Ur, todo pueblos vecinos de Israel, del pueblo de Israel. La Biblia hebrea, y ahora vamos a ir entrando, la Biblia hebrea también da testimonio de que en los pueblos vecinos del antiguo Medio Oriente los sacrificios humanos eran una práctica habitual. Por ejemplo, voy a ir leyendo, aquí proyecto los textos, así los vemos todos. Deuteronomio 12:31 dice, esto se lo está diciendo Dios a Israel, pero da por sentado, por lo tanto, que esto se practicaba en Canaán. Dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Cuando dice ellos, se refiere a los pueblos de Canaán, a los cananeos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los cananeos? Dice, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Por lo tanto, en Canaán, según el testimonio que tenemos en Deuteronomio, se ofrecían hijos e hijas a los dioses, se los quemaba en el fuego. Si recordáis, y nos va a venir muy bien haberlo visto, tenemos el mandamiento que estuvimos considerando de Moloch, de no ofrecer o no hacer pasar por fuego Moloch, y hablamos que a lo mejor eso era un ritual, pero que la práctica de quemar a los hijos, de ofrecerlos en holocausto a los dioses, existía. Fuera eso Moloch o Moloch fuera otra cosa,
esta práctica se daba. Otro ejemplo lo tenemos en el rey de Moab. Los moabitas, que son pueblos hermanos de Israel, porque los moabitas descienden de Lot, sobrino de Abraham, y una de las hijas de Lot. También el rey de Moab, en este caso, dice el texto, vio que era vencido en la batalla, y tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom. Edom es Esaú. Dice, no pudieron. Entonces, al verse derrotado, dice que arrebató a su primogénito, es decir, aquel que había de reinar en su lugar, el heredero al trono, el primogénito, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Así que el rey de Moab, viendo que ha perdido una batalla, hace esta ofrenda, probablemente para traer el favor de los dioses de Moab. Esto lo tenemos en la Biblia hebrea, y un texto más, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, vamos a leer saltado algunos textos para ponernos en contexto. Dice que el rey de Asiria, después de haber vencido a Israel, trae gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso a vivir en Samaria. Samaria era lo que es el reino del norte. Ya toda la casa de Israel había sido, gran parte de los habitantes habían sido llevados cautivos, y el rey de Asiria lo que hace es traer gente perteneciente a su reinado a esa tierra. Y es ese episodio, a lo mejor algunos lo recordáis, donde como no obedecen a Dios, pues Dios manda leones y se los empiezan a comer, y dice, oye, vamos a mandarles a alguien que los enseñe las leyes de Dios para saber cómo hay que vivir en ese país, y empieza lo que es una mezcolanza entre el temor a Dios y la adoración a sus dioses, a los dioses nacionales. Y dice que en Samaria, en los lugares altos que los de Samaria habían hecho, pues allí hacen sus templos, cada uno a su dios. Y dice que cada nación se hizo sus dioses. Los sabeos, habla de unos cuantos, y luego dice, los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, que eran dioses de los sabeos. Y los de Sefarbaim, dice que quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, que eran dioses de Sefarbaim. Luego la manera de adorar a los dioses de Sefarbaim era quemando en el fuego a los hijos. Y esto se hacía ya en la tierra de Israel, en Samaria. Luego uno puede entender, entre otras cosas, hay más, porque judíos y samaritanos, cuando llegamos al Evangelio de Juan, no se tratan entre sí. ¿Vale? Ahí lo dejo como un detallito. Pero para que veáis que en el mundo antiguo, según la Biblia hebrea, también, además de los testimonios que nos ofrece la arqueología, también tenemos que esta práctica era una práctica habitual entre los pueblos vecinos. Pero no se queda ahí. Lamentablemente no se queda ahí. Esa práctica traspasó las fronteras de Israel y se practicó. El Israel preexílico practicó también el sacrificio de hijos quemándolos en el fuego. Y esto se ve mayoritariamente en varios pasajes a través de la crítica que hacen los profetas. Por ejemplo, vamos a ver algunos textos. Sacrificios humanos en el Israel preexílico, según la Biblia hebrea. Tenemos el primer texto, Isaías 57, del 4 al 5. Dice, ¿no sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos? O sea, os volvéis locos con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Si recordáis, Valle del Hijo de Hinnom. Ahí están sacrificando Israel, el pueblo de Dios. Los israelitas están sacrificando a sus hijos a los dioses. Luego, dentro de Israel, esto también era una práctica habitual y era una manera de adorar a los dioses. Otro texto, Jeremías 7:31, dice, han edificado los lugares altos de Tofet en el valle del hijo de Hinnom. ¿Para qué? Para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Y dice Jehová, lo cual yo no mandé ni me pasó por la mente. Es decir, Dios subraya que esta no es su voluntad. Es una práctica que Israel ha adoptado de los pueblos vecinos. Egipto, Mesopotamia, el de Sefarbaim, que son puestos en Samaria y están ofreciendo, empiezan a adorar a otros dioses, a los dioses de los pueblos vecinos, y por tanto la manera de adorar a esos dioses
es quemando a los hijos, y llevan a cabo eso también dentro del pueblo de Dios. Lo vemos también aquí, edificaron lugares altos, Jeremías 19:5, a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Y de nuevo Dios subraya, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Entonces están ofreciendo a sus hijos, los degüellan y los queman en sacrificio, en este caso a Baal. Otro texto, Ezequiel 16:20 al 21, dice: tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, es decir, para el Dios de Israel, y los sacrificaste a ellas, habla de las estatuas, de las imágenes, para que fuesen consumidos. Los sacrificaste, sacrificio humano. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda en holocausto, es decir, ofrenda que el fuego consumía. Estamos hablando de Israel y los sacrificios humanos dentro del pueblo de Dios. En este caso, un rey de Judá, Acaz, fue rey en Jerusalén, porque esto no fue una práctica exclusiva del reino del norte, también en el reino del sur, lo que es Judá, la casa de Judá, tuvo lugar esta práctica, y la monarquía, y por lo tanto, si la monarquía lo practicaba presumiblemente el pueblo también, porque era una práctica con la que la monarquía no tenía inconveniente, dice que Acaz, rey de Jerusalén, incensó en el valle del hijo de Hinnom, que está en Jerusalén, y encendió a sus hijos en fuego, como las abominaciones de las naciones que Jehová desposeyó ante los hijos de Israel. Es decir, las prácticas que llevaban a cabo los cananeos, como hemos visto, de quemar a sus hijos, pues en este caso la lleva a cabo Acaz, rey en Jerusalén. Bien, por tanto, estamos viendo que en Israel, el Israel preexílico, no solo los pueblos vecinos, sino en el Israel preexílico, los sacrificios humanos también eran una práctica habitual y era un acto de adoración y de devoción a los dioses. Es decir, lo que pensaban los pueblos vecinos a Israel de lo que era sacrificar a sus hijos, lo termina pensando y creyendo Israel. Bien, no he dejado de compartir pantalla, perdóname. Ahora, entonces, esta mentalidad es la que debe leer el texto de Génesis 22. Debemos leer el relato y entender el relato de la misma manera que lo haría alguien en ese contexto. Porque este relato va dirigido a ese contexto. El escritor de Génesis 22 no estaba pensando en el siglo XXI y en ninguno nosotros. Estaba pensando en lo que se estaba llevando a cabo, especialmente en Israel, en cuanto a los sacrificios humanos y a la consideración que se tenía en la antigüedad de los sacrificios humanos. Y por lo tanto tenemos que leer el texto desde ese paradigma. Y esto es lo que vamos a ver, el paradigma antiguo y cómo podríamos leer o cómo se podría leer y entender el texto desde ese paradigma. ¿De acuerdo? Sacrificios humanos, y lo vuelvo a repetir porque no es algo que nosotros tengamos en mente, los sacrificios humanos no eran extraordinarios. Que un Dios le pidiera a un hombre, o a una mujer, pero habitualmente eran hombres, que Dios le pidiera a un hombre, a su hijo, no era extraño. Era lo habitual, lo normal. Era una ofrenda que se hacía. Era el cumplimiento absoluto de la voluntad divina. En aquel momento, y permitidme usar esta expresión, lo que se consideraba espiritual era ofrecer al hijo. Tú eras espiritual, entregado a Dios, devoto, o a tu Dios, no al Dios de Israel, ojo. Pero tú servías a tu Dios y esa manera era la mejor manera de servir a Dios. Dios te miraba con buenos ojos si tú le ofrecías a tu hijo. En algunos contextos, como he mencionado, era un honor
De tal manera que eso acarreaba disputas. No, no, ofrezco yo mi hijo. No, 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 mi hijo que sea el sacrificado. Esto para nosotros, claro, nos choca. No, no, no nos entra en la mente. Pero no estamos juzgando eso. Simplemente estamos viendo qué pensaban. Y con eso, ver cómo leían ellos o cómo podían leer ellos Génesis 22. El lector oyente de Génesis, de este capítulo, por tanto, teniendo esa comprensión de los sacrificios humanos, no le iba a extrañar en absoluto que en el versículo 1 leamos que Dios le pide a Abraham su hijo. Para ellos era algo normal. No les iba a extrañar tampoco en absoluto que Abraham estuviera dispuesto a hacerlo. Era lo que se esperaba de alguien que en la antigüedad un Dios le pedía a su hijo. Por lo tanto, Abraham va a ofrecer a su hijo. No era motivo de escándalo. Era lo que Abraham tenía que hacer según la mentalidad de los antiguos a este respecto a los sacrificios humanos. Y tampoco les extrañaría la pasividad de Isaac. Hemos visto que había gente que se autoinmolaba como ofrenda. Por lo tanto, que Isaac no pelee, no luche, sino que esté dispuesto a ser sacrificado, es parte de la normalidad de aquella época. De hecho, ellos entenderían perfectamente que ahí no se relate ningún tipo de emoción. Esas emociones paternofiliales que ponemos entre Abraham y Isaac cuando nosotros leemos el relato son nuestras. Son lo que nosotros sentiríamos si a nosotros Dios, el Dios de Israel, nos pidiera un sacrificio y fuera nuestro hijo. Nos echaríamos las manos a la cabeza. Pero en la antigüedad esto no pasaba. Y ellos entenderían perfectamente todo ese proceder de Abraham. Nosotros no, nosotros nos choca la petición de Dios, que ya trabajaremos con ella, nos choca que Abraham esté dispuesto, es paradójicamente admirable lo que va a hacer Abraham, y no entendemos la pasividad de Isaac. Estamos ojipláticos ante este relato. Ahora, ¿qué sí entendemos muy bien? Incluso, ¿qué nos deja aliviados? La aparición del ángel. Decimos, bueno, menos mal, si no llega a aparecer el ángel, Isaac muere. Abraham había perdido el norte. Entonces, menos mal que aparece el ángel. Menos mal que Abraham no lleva a cabo el sacrificio. Claro, si es que esto es lo normal. Y mira, y ahí está el carnero. Claro, y ahora sustituye a Isaac por el carnero y todos en paz. Pero ¿qué pensaría alguien en la antigüedad de la aparición del ángel? ¿Cómo? Que un ángel del cielo, de parte del Dios de Abraham, le dice que no haga ese sacrificio. Un Dios que pide que no se sacrifiquen los hijos. Que Abraham además detiene el sacrificio y el sacrificio de Isaac no se lleva a cabo. Este hombre no va a recibir el favor de los dioses. Entonces, ¿qué pasa con el sacrificio? No, ofreció un carnero. ¿Cómo? O sea, que en lugar de darle lo más preciado, le da un carnero. Esto, para la antigüedad, sería lo chocante. Sería lo impactante. De hecho, si os dais cuenta, y por eso he querido leer el relato al principio para que lo tuviéramos fresco, empezamos a leer en el versículo 1 y no hay, como he dicho, no hay emociones, hay muy poquitas palabras, diálogos, no existen diálogos, son frases cortas, una pregunta, una respuesta, pero con muy poquitas palabras. ¿Y qué es lo que llama la atención? ¿Cuál es el clímax de este relato? El grito del ángel. Todo está tranquilo hasta que el ángel grita desde los cielos, ¡Abraham! ¡Abraham! Este grito no solo despertó a Abraham, despertó también al oyente de este texto. A nosotros no nos despierta porque es lo que esperamos, que el ángel aparezca. Pero esto no era lo que ocurría cuando alguien sacrificaba un hijo en la antigüedad. Cuando alguien sacrificaba un hijo en la antigüedad, el hijo terminaba muriendo. No había sustitución. No había voz del cielo que decía, detente. Luego el mensaje de Génesis 22 y la lectura que nosotros tenemos que hacer de este capítulo
es precisamente esa. El peso no está en la disposición de Abraham a ofrecer a Isaac. El peso recae en la disposición de Abraham de parar el sacrificio. Abraham se detiene y ahí, en la aparición del ángel, en la obediencia en ese momento al ángel de Jehová, es donde nosotros tenemos que poner el énfasis. No en la obediencia primera de Abraham, sino en la obediencia segunda, por decirlo de esa manera, que está dispuesto a detenerse, a no ofrecer a Isaac y a tomar ese carnero que Dios ha provisto para ofrecerlo en su lugar. Porque es después, fijaros, es después de que ha ocurrido esto que viene la bendición de Dios. Una vez el sacrificio de Isaac se ha interrumpido, Abraham ha atendido la voz del ángel que le hizo: detente, no lo hagas. Una vez Abraham pone el carnero y ofrece el carnero en holocausto, entonces el ángel, dice el texto, que habló por segunda vez y le dijo que en nombre de Jehová te juro que voy a bendecirte. Por lo tanto, la bendición de Dios no viene por sacrificar al hijo. La bendición de Dios viene por no hacerlo y por sacrificar en su lugar a un animal como sustituto. Y esta es la enseñanza que tenemos en la Torá. Dios le dice a su pueblo: todo primogénito mío es. Pero eso no significa que lo tengas que sacrificar. Significa que en lugar de sacrificar a tu hijo, lo vas a redimir. Esa es la enseñanza que tenemos en la palabra, en las Escrituras. Esa es la voluntad de Dios. Luego, si por la fe en la palabra de Dios tú no sacrificas al hijo, sino que lo sustituyes, lo redimes, ahí hay bendición. Ahí es donde estás mostrando la fidelidad a Dios, la devoción a Dios, la verdadera, al menos al Dios de Israel. Otros dioses sí piden la sangre de tu hijo, pero el Dios de Israel no. Por eso, y esto es otro detallito que os dejo ahí, al principio no es Jehová quien le pide a Isaac. Al principio el texto hebreo dice que a Elohim probó a Abraham. Y a Elohim le dijo: ofréceme a tu hijo. Sin embargo, es el ángel de Jehová, y ahora sí aparece el nombre del Dios de Israel, quien le dice: detén tu mano y no sacrifiques. ¿Por qué? Porque Jehová, el Dios de Israel, no quiere sacrificios humanos. Y la fe en ese Dios no se demuestra sacrificando al hijo, se demuestra redimiéndolo. Esa es la verdadera fe. Y esa es la enseñanza del pasaje también para nosotros. La bendición de parte de Dios, el cumplimiento de sus promesas, no viene cuando imitamos las prácticas paganas, las prácticas de los pueblos que nos rodean. La bendición del Dios de Israel se obtiene cuando obedecemos y funcionamos acorde a lo que está escrito en la Torá. Y esta es la enseñanza, la finalidad de Génesis 22. Génesis 22 no trata de cómo sacrificar a un hijo y de lo dispuesto que hay que estar a sacrificar a un hijo. Trata precisamente de lo contrario. Porque lo que quiere el escritor, inspirado por Dios, es disuadir al pueblo de Dios de continuar con esa práctica de sacrificar a los hijos. Quiere que eso llegue a su fin, que no se siga dando y que vean cómo nuestro patriarca estuvo dispuesto a detener el sacrificio humano porque esa era la voluntad del Dios de Israel. Por lo tanto, imitemos a nuestro patriarca. Detengamos los sacrificios humanos. El Dios de Israel no quiere sacrificios humanos. Quiere que redimamos a nuestros hijos. Y al Dios de Israel se le ofrece lo que él dice que hay que ofrecerle, que en este caso son animales. En el caso concreto de la historia de Abraham, Génesis 22, un carnero. Y esta es la enseñanza. Y esta es la enseñanza.
porque en esa redención es como también nosotros expresamos fidelidad al Dios de Israel. Amén. Jonathan. Sí. Vale, no sé si se me oye. ¿Puedes explicar un poquito más esto de Ha Elohim? Y has dicho que todavía no. Todavía no. Vale. La próxima vez. Vale, ok. Hoy tenemos bastante con esto. Vale, creo. pues venga. Entonces, por mi parte, lo vamos a dejar aquí. Hay más que ver, por supuesto. Hay mucha riqueza en este texto, en este capítulo, y Dios mediante. Lo iremos viendo, lo iremos desgranando como solemos hacer, pero es importante, o creo que era importante hacer esta introducción. Y tenemos que leer este texto bajo esa premisa. Fijaros, perdonadme que se me había pasado, para que sea visual, había preparado una tabla, posiblemente os ayude, ese es mi deseo. Fijaros, había preparado una tabla comparativa con los dos, aquí está, con los dos paradigmas, ¿vale? Génesis 22 según los dos paradigmas, y con esto termino, ¿vale? Se me había pasado. Mira, aquí tenéis el paradigma de la antigüedad, ¿vale? Lo que no sorprende y lo que sí sorprende. Recordemos que según Dios sí desea sacrificios humanos, y por lo tanto sí se sacrifica el hijo. Es un honor, un privilegio hacerlo incluso, ¿vale? Aquí tenemos el paradigma en la actualidad, nuestro paradigma. ¿Qué pensamos nosotros respecto a los sacrificios humanos y qué no nos sorprende, qué sí nos sorprende del relato y qué no? Si os fijáis, son totalmente contrarios. Según el paradigma de la antigüedad, pues no sorprende la petición divina. No sorprende la disposición de Abraham y no sorprende la pasividad de Isaac. Pero en nosotros sí. Justo eso es lo que no entendemos, justo eso es lo que nos desmonta lo que está haciendo. ¿Cómo que Abraham va a ofrecer al hijo? Pero porque es nuestro paradigma, no el paradigma que había en la antigüedad. Sin embargo, en la antigüedad sí sorprende la intervención angelical, que el sacrificio se interrumpa, Isaac no muera, y la sustitución del hijo por un carnero. Pero esto es lo que no nos sorprende a nosotros. Por lo tanto, ¿nosotros dónde ponemos el énfasis a la hora de leer Génesis 22? Aquí. En la petición de Dios, en la disposición de Abraham y en la pasividad de Isaac. Pero ¿dónde se ponía el énfasis en la antigüedad? En estos tres. En que el ángel interviene hablando en nombre de Dios y dice detente, en que Abraham obedece la voz de ese ángel y se detiene, y en que sustituye al hijo por un carnero. Un carnero, además, provisto por Dios. Entonces este es los dos paradigmas y por lo tanto Génesis 22 tiene que ser entendido desde esta perspectiva. Porque el escritor destinó Génesis 22 a este tiempo, a esta cultura y para esta comprensión, donde, como he dicho, en Israel, el Israel preexílico, se llevaba a cabo esto, sacrificios humanos, y se adoraba a los dioses ofreciendo y quemando en holocausto a los hijos. Así que bueno, espero que esa tabla os ayude un poquito más a reforzar la idea. Y por mi parte, esto es todo para hoy.